Buenas, hoy hacemos el segundo vídeo de Inventor. Como veis, aquí tenemos la pieza anterior, veremos cómo minimizarlo y cómo guardarlo, ¿de acuerdo? Esta pieza no la habíamos guardado, como normalmente apretaríamos aquí arriba y le daríamos a guardar en la ubicación que queramos, ¿de acuerdo? No tiene ninguna historia, aquí en el disquete le daríamos. Si queremos seguir trabajando, podemos minimizar el archivo actual, aquí tenemos ya un archivo abierto. Esto es lo que nos aparece cuando no apretamos nada, ¿de acuerdo? Estos son trabajos anteriores. Y como habíamos hecho en el anterior, venimos aquí, le damos a nuevo, se nos abre esta página y volvemos a hacer un elemento estándar. En este caso vamos a hacer un elemento de revolución, sencillito, un pequeño eje con un agujero en medio. Entonces, tal como hemos hecho antes, venimos aquí a iniciar boceto en 2D, elegimos la cara, por ejemplo la frontal en este caso, y vamos a dibujar el elemento. Venimos a línea, hacemos una línea, un eje cualquiera, ¿de acuerdo? Sencillito, no nos vamos a marear mucho. Y daremos una forma cónica en la parte de fuera. Vendríamos aquí, ¿de acuerdo? Este es nuestro elemento. Ahora deberíamos de pensar, de ver si lo seleccionamos de izquierda a derecha, creo que al revés también. De izquierda a derecha, veis que aparece en rojo, nos aparecen todas las restricciones. Él ya nos está diciendo que aquí él ha pensado que era perpendicular, aquí también, que esta era paralela con esta. Si no lo es, tendríamos que, como hemos hecho en el anterior, apretar ahora con el primer botón, vamos a verlo aquí, y suprimir. ¿Veis? Hemos suprimido y entonces ahora ya no está claro que sea perpendicular. Sí lo es porque al tener esta perpendicular y esta perpendicular nos está forzando, pero si quitáramos estas ya no aparecería como perpendicular. Entonces, ahora vamos a ver dónde ponemos esta pieza. Podríamos coger como 0, si vamos a tornear la pieza, igual nos interesa que el 0 esté aquí, por ejemplo. Entonces, ahora cogeríamos y le diríamos coincidente de este punto con este. Y veis que ya nos lo lleva al punto central. ¿Qué pasa? Si tiene, vamos a volver hacia atrás con control Z, pero puede ser que esto sea un orificio. Entonces vamos a crear, apretando aquí, recordar que era de construcción, damos línea y le vamos a hacer una línea vertical hasta aquí. Veis que ya nos ha puesto la restricción. Si seleccionamos, tenemos vertical puesto, entonces ya nos dice que eso es vertical. Y ahora, como hemos hecho antes, le diremos que este punto y este son coincidentes. Y ya nos pondrá la pieza en su sitio. Entonces ya tenemos creado eso y ahora vamos a ver pues algunas nuevas restricciones que antes no habíamos visto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que aquí le vamos a dar un ángulo con cota y necesitamos o lo podemos hacer entre nuestras líneas, pero eso puede generar errores, o como hemos hecho antes, buscamos el eje, en este caso X, apretamos Alt V o con el segundo botón visibilidad, sería lo mismo, y vamos a decirle cota, apretamos aquí, no en el medio, que no aparezca el punto, sino la línea, y ahora seleccionamos el origen. Otra opción sería venir y apretarle aquí. Sería lo mismo que apretar el origen ahí. Entonces, aquí nos aparecería un ángulo y le podemos decir el ángulo, que en este caso, por ejemplo, puede ser 30 grados. Y aquí ya podríamos modificar las distancias, pero ya tenemos el ángulo respecto al origen, que es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, sí que tendríamos ahora que decirle el espesor. Por ejemplo, aquí podemos decirle que tiene un espesor de 8 y tendríamos que decirle también, podemos coger este elemento o el de abajo, al origen, como hemos hecho antes, y le decimos que esto, por ejemplo, puede ser 15, 12 o lo que queráis. Siempre que hemos puesto una cota, si le volvemos a apretar, podemos volverla a configurar. En este caso hemos puesto 12, podemos poner 10 para que sea el agujero un poco más pequeño, lo que queráis. Esta distancia también deberíamos de acotarla. Podemos acotar esa distancia o acotar esta. ¿Verdad? Aquí podemos ponerle 6 y ahora acotamos desde aquí hasta aquí y ponemos 20. Vale, ¿qué está pasando aquí? No tenemos una restricción que nos diga que eso es perpendicular. Entonces nos viene bien porque vamos a usar el paralelismo que aún no lo hemos utilizado y le decimos que esta es paralela entre esta y el origen y ya se nos pone como toca.
Es lo mismo decirle que es paralelo entre el origen y el punto que decirle que es horizontal. ¿De acuerdo? Lo que pasa que a veces cuando hagamos un boceto puede ser que nos cambie el origen y nos cambie el punto de vista y entonces el horizontal se convierta en vertical y puede ser confuso. Entonces si nos ponemos los ejes ya podemos decirle que es paralelo al eje que queremos y va a ser mucho más sencillo de crear el modelo. Aquí ya nos faltaría ya solo decir qué altura tiene este punto. ¿Vale? Si apretamos aquí nos daría la distancia y al apretar nos dice que está sobre restringido. Mucho cuidado con poner cotas de más. A priori el Inventor no nos va a dejar. Entonces, como ya tenemos las dos cotas, este punto ya está restringido y nos faltaría este, entre el punto y el origen. Y por ejemplo, por hacer números redondos le pondríamos 5 y ahora nos falta este punto, ver cuánto lo ponemos. ¿De acuerdo? Tenemos que ver, podemos definir a qué distancia está del borde o qué altura tenemos aquí. Dependerá mucho de que nos sea más útil y qué distancias tengamos. Entonces, por ejemplo, si lo que tenemos claro es que desde este punto hasta este punto son, por ejemplo, 5, pues lo definimos. ¿Veis que aparece en negro? Esto es muy importante, no lo he comentado en vídeos anteriores. Tiene que aparecer en negro porque eso quiere decir que está totalmente restringido. Ya tendríamos el elemento y le daríamos a terminar boceto. Como veis, ya tenemos el boceto, lo podríamos girar, todo perfecto. Aquí tenemos el boceto 1, que podríamos llamarle perfil elemento de revolución. Yo preferiría no poner acentos en esto porque como a veces los programas CAT y tal al exportar da problemas. Entonces si podéis escribir sin acentos, mejor, ¿de acuerdo? O caracteres raros, intentar usar solo letras estándar. Entonces ya tendríamos esto y ahora venimos. Habíamos probado ya extrusión y ahora vamos a hacer revolución. Le damos a revolución. Veis que tenemos que seleccionar un eje. El perfil ya nos lo ha seleccionado. Si no quisierais ese perfil, le apretáis la cruz y elegimos nosotros. ¿Veis? Elegimos este perfil. Aquí tenemos el ángulo de girar, que en teoría es 360 porque es una vuelta completa. Si no fuera completa tendríais que ponerlo. Y ahora seleccionamos el eje, que en este caso es el origen. Si no lo tuviéramos visto, podemos apretar aquí o podemos hacerlo visible y luego apretarle. En este caso apretamos aquí al eje y le damos a aceptar. Veis que ya tenemos el elemento, ahí tenemos el agujero, aquí tenemos la entrada. Hay varias maneras de hacer operaciones. Luego veremos que este bisel también lo podemos hacer recto y después utilizar el elemento de biselado, ahí de chaflán. Eso es, depende de preferencias y depende de cada modelo. Tenemos que saber que podemos utilizarlos, pero que sepáis que están todas las opciones. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, como hemos visto antes, aquí tenemos el eje central, que con este eje sería fácil poner una restricción entre este eje y otro para que las piezas coincidan. Esto lo veremos más adelante cuando veamos ensamblajes, pero de momento que sepamos que tenemos que crear este tipo de piezas para que sea más fácil de utilizar. Como hemos modelado bien, veis el plano XZ lo tenemos en la parte central, este lo tenemos en la parte trasera y este lo tendríamos en vertical. El eje ahora no lo vamos a utilizar, entonces segundo botón, visibilidad. Con mayúsculas apretado con el Shift lo seleccionamos todos y le damos visibilidad si queréis y vemos que esto nos ayudaría a poder centrar esta pieza de manera fácil. Entre esto y el eje que teníamos, el eje X, no vamos a tener ningún problema para hacer restricciones. Las quitamos, sepamos que están porque más adelante las utilizaremos y ahora vamos a ver cómo hacer, por ejemplo, aquí un mecanizado que haríamos con fresadora. Esto evidentemente es una pieza de torno, pero si queremos hacerlo con fresadora necesitaremos un punto de referencia. Entonces, el punto de referencia será el punto central, le damos segundo botón, visibilidad, tenemos este plano y ahora, como hemos visto, desfases de plano, seleccionamos esto y lo podemos mover a mano. ¿Vale? Veis que los aumentos pues, son de 0,250 en 0,250. Si tenemos claro dónde lo vamos a poner, que por ejemplo en este caso podría ser en el radio, ¿de acuerdo? Si era radio 10, pues lo ponemos en radio 10. Si lo queréis hacer más arriba, entonces, por ejemplo, lo podemos poner en radio 10. Este elemento ya no nos es útil, lo quitamos. Plano de trabajo. Podemos llamarle
plano fresadora, ¿de acuerdo? Y torneado. Torneado principal. Es importante ir nombrando las diferentes operaciones porque luego lo hace mucho más sencillo y pensar que una de las cosas de los trabajos en CAD es que siempre no vamos a hacer el proceso entero, vamos a ser un equipo de trabajo y tenéis que quedar con el resto cómo vais a trabajar, cómo vais a nombrar las operaciones y es mucho más sencillo si un compañero va a seguir el trabajo, va a gastar un elemento para modificarlo, si está bien nombrado él podrá navegar sin problemas. Si no, va a ser mucho más complicado y va a retrasar el trabajo. Entonces, ahora, por ejemplo, seleccionamos este plano y veis que ya aquí me aparece la opción de crear boceto. Le aprieto y veis, como os decía antes, nos ha cambiado el punto de vista. Usar el tema de paralelismo va a ser mejor con los ejes que el vertical y horizontal porque igual no nos está dando lo que nosotros esperábamos. Entonces, volvemos a apretar mayúsculas y le damos visibilidad a los ejes para poder hacer paralelismos. Pero, de todas maneras, lo que vamos a hacer ahora será, vamos a coger un rectángulo, o si queréis, mira, una ranura y la probamos. Tenemos de centro a centro o global. En este caso, igual nos interesa centro a centro. Venimos aquí al eje central y le decimos que viene hasta aquí. ¿Vale? Apretamos y luego estiramos y nos saldrá la medida. Ahora, podemos ver, esto se puede mover. Veis que no nos lo ha colocado en ningún sitio. Entonces, ahora le diríamos que esta línea y lo que viene siendo el eje deberían ser coincidentes. ¿Vale? Si veis. Vale. No nos está dando el eje. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar proyectar la geometría aquí arriba para poder usarla en el plano. Entonces, seleccionamos proyectar geometría, seleccionamos esto. ¿Veis? He apretado aquí, proyectar geometría. ¿Veis? El dibujo lo que hace es que una línea que está abajo del plano o en otro punto nos lo sube al plano y entonces ya lo podemos usar como referencia. En este caso, pues nos ha proyectado aquí arriba el plano. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir ahora utilizar ese elemento. Entonces, yo ahora, este elemento, veis que ahora sí que lo puedo seleccionar porque me lo ha proyectado arriba, entonces yo ya le puedo decir que incoincidente, que esta línea y esta son coincidentes. Debería... ¿Veis? El punto y este coincidentes. Ahora ya está sobre la línea que he creado proyectada. ¿De acuerdo? Proyectar geometría y le he apretado al eje que me interesaba. También podíamos proyectar otros puntos como el eje este, por ejemplo, si queréis para probarlo, aunque no lo utilicemos de referencia. Proyectar. En vez de apretar ahí, podemos apretar directamente aquí, así no tenemos que darle visibilidad. Y veis que ya aparece en amarillo. Esto nos va a permitir, pues decirle que desde este eje hasta centro hay X distancia. Por ejemplo, podría ser 5. Luego aquí, entre centros, podemos darle también la distancia. Seleccionamos la circunferencia y apretamos en la segunda circunferencia y él ya automáticamente nos selecciona los centros y le decimos que la distancia es de 6. Nos faltaría decirle qué radio queremos que tenga. Por ejemplo, en este caso podemos decir radio 2. Y veis que aparece en negro. Ya lo tenemos totalmente definido. Lo hemos definido desde este punto, que sería la referencia que cogeríamos, y lo tenemos en el plano. Si no queremos tener el plano para trabajar, luego le quitaremos la vista para que no nos moleste. Le vamos a terminar boceto. Si no queremos el plano verlo, segundo botón visibilidad, y ya se nos queda solo el croquis. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer la operación de extrusión. Seleccionamos extrusión y veis, una cosa que tiene positiva el Inventor, que lo hace más sencillo, es que si hay líneas y eso, podemos seleccionar medios bocetos o perfiles así un poco raros. Entonces, aquí hay que tener cuidado de que no hay que seleccionar solo uno, sino que tenemos que seleccionar los dos. Y una vez la tengamos, como hemos hecho antes, en booleano hay que decirle cortar y ya él automáticamente lo baja hacia abajo. En vez de eso, recordar que si yo le cambiara la dirección, automáticamente a veces me lo pondrá y a veces no. ¿Ves? Por ejemplo, aquí nos está creando la forma física. Si estuviera metido dentro nos lo cortaría. Entonces siempre tenemos que comprobar que aparece aquí en rojo cortar. Y ahora tenemos que decirle hasta dónde queremos cortar. ¿Veis que está cortando hasta abajo? Y esto puede ser un problema.
Entonces le vamos a decir, a ver qué tal funciona, A. Y seleccionamos esta cara. Y como veis, aquí no baja más y aquí está cortando hasta esta cara. En el tema de que fuera una chaveta normalizada o lo que fuera, pues en vez de A, le quitamos eso y le vamos a decir nosotros que queremos que tenga 3 milímetros, ¿vale? Le hemos dado 3 milímetros. Esto se puede modificar en cualquier momento. Si le aprieto a extrusión, ¿vale? Aquí tenemos 3 milímetros, le podemos decir 2. Y aquí, como antes, orificio, chaveta. Y ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Ya tendríamos aquí el modelo, todo perfecto. Vamos a continuar ahora y vamos a hacer el bisel que habíamos dicho aquí, lo vamos a hacer detrás, ¿vale? Vamos a hacer el chaflán, lo seleccionamos y veis que pone distancia 2 milímetros. Pero si queremos tener más control, esto nos hace un chaflán de 2 milímetros a 45 grados. Si quisiéramos cambiarlo, ¿veis? Distancia y ángulo. Nos dice sobre qué cara vamos a coger la referencia. En este caso, vamos a coger esta cara. ¿Y qué arista vamos a usar? Pues vamos a usar esta arista y ya nos lo crea. Entonces aquí nos dice ángulo 45, pero como hemos hecho antes, igual querríamos un ángulo de 30. Aquí, cuidado porque es un ángulo de 30 desde aquí. Entonces no sería un ángulo de 30, sino que sería un ángulo de 60. ¿Vale? Porque lo queremos 30 grados desde arriba. Como veis, se está comiendo la pieza porque hemos puesto distancia 2 milímetros. Si le pusiéramos 1, pues ya lo tenemos correcto. Entonces, con este tipo de chaflán, podríamos haber hecho, si esto lo hacemos recto, podríamos haber hecho el chaflán después. Es importante el orden de las operaciones. Los chaflanes, los biselados, empalmes, lo que llaman palme que son redondeos, todo eso hay que hacerlo al final. Es el último elemento que hacemos porque puede dar problemas. Entonces aquí ya le daríamos a aplicar, cerramos y en vez de chaflán ponemos el acento posterior. Veis que ya tenemos el chaflán y ahora vamos a matar una serie de cantos, así que le vamos a dar aquí, ¿vale? Como hay que seleccionar, volvemos al normal, distancia 0,5, porque solo le... ¿Vale? Y ahí. La entrada también la vamos a dar, ¿de acuerdo? Forma interior. Muy bien. Ya tendríamos la pieza realizada. Todo perfecto. Aquí tenemos las diferentes operaciones. Como hemos hecho antes, le quitamos la visibilidad de los elementos y ya tendríamos la pieza. ¿De acuerdo? Tendríamos que guardar la pieza con el nombre que queráis. Le dais a guardar y os lo guardará en formato Inventor y todo perfecto. Más adelante veremos otros formatos que se pueden utilizar. También veremos cómo cambiar las vistas y eso. Uno de los elementos, si queréis que se vea diferente, es en vista. Veis que aquí pone estilo visual. Depende de vuestro ordenador, podréis usar unos u otros. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hay algunos estilos que en determinado momento pueden ser útiles. Ilustración a boceto, esto no se suele utilizar mucho, es ilustración técnica. Los que vamos a usar son los de arriba. Lo normal es usar sombreado con aristas, ¿vale? Si veis, yo este es mi preferido, pero también podríais usar realista, lo que pasa que no se ven bien las aristas según mi gusto. Tenéis también sombreado, y si quisierais ver en alámbrico pues la parte interior, aquí podéis cambiar también. Lo normal es ponerlo en, bueno, también solo con aristas visibles, ¿vale? Aquí en blanco y negro, esto gasta menos recursos. Y aquí tendríais el que yo usaría sería sombreado con aristas. Y aquí, si queréis configurarlo también, pues podéis poner sombreado del objeto, del suelo, si queréis poner suelo, todo este tipo de cosas, ¿vale? Luego la vista que podéis mirar y tenemos ortogonal, que es como lo tenemos, podría ser perspectiva, ¿vale? Si queréis ver cómo quedaría en perspectiva, pues como sería el objeto real, o perspectiva con caras ortogonales. Este tipo de vistas son peores para trabajar, pero sí que para ver la pieza al final, pues puede ser en determinado momento interesante. Y luego aquí tenéis el tipo de visibilidad que queréis. Por ejemplo, luces por defecto, es la iluminación estándar, pero hay pues, una habitación gris, ¿vale? Hay varios tipos de iluminación. Podéis elegir el que más os guste. Dos luces. Luces por defecto está bien, ¿de acuerdo? Y aquí las texturas desactivadas, ¿vale? No queremos que nos enseñe el fondo de manera diferente. Y ya que estamos en esto, vamos a utilizar un último elemento que es un corte, pero solo a nivel visual, ¿vale?
media vista seleccionada, ¿veis? Tenemos que seleccionar. Vamos a cortarlo, pero aquí no tenemos nada para usar. ¿A qué tenemos que venir? Al plano, ¿vale? ¿Veis aquí? Sin que los tengamos visibles se puede usar también. Yo, repito, estamos en vista, media vista seleccionada. También podemos seleccionar un cuarto o 3/4, ¿vale? Por ejemplo, 3/4. Y ahora seleccionaríamos, venimos aquí y tenemos los planos, ¿vale? Entonces seleccionaríamos plano XY y ahora nos faltaría el segundo plano, ¿vale? Y le damos OK y nos faltaría el segundo plano, que sería este, y le damos OK. Y así ya tenemos una vista de 3/4 donde podemos ver perfectamente la pieza. ¿Veis? 3/4, ya si lo miramos desde aquí, pues vemos perfectamente la pieza y luego podríamos hacer un plano a partir de ello. Si no queremos seguir viendo esto, le apretamos aquí, ¿vale? La flechita y le decimos suprimir vista de sección. Si queremos ver una vista más sencilla, la vista seccionada, le apretamos a vista seccionada, seleccionamos el plano que queremos cortar. Esto se puede deslizar también, pero como está en el medio, le damos OK y ya tendríamos este tipo de vista. Perfecto. Vamos a volver a repetir la vista anterior, suprimir vista. Esta que puede ser más problema, la de 3/4. Seleccionamos primer eje, hay primer plano, XY. Veis que aquí no hay desfase, yo podría cambiar el desfase si lo quiero ver un corte en concreto, pero aquí voy a ponerle 0 y aquí en la flecha, para adelante. Ya nos falta seleccionar el segundo, que sería este, porque le hemos dicho de 3/4, entonces necesitamos dos planos. Selecciono, veis que está el plano de arriba, aquí tenéis plano 1, plano 2, y luego también podemos cambiar la orientación, si queremos arriba o abajo. Cuando lo tengamos OK y ya tenemos la pieza perfecta para dejarla para poder trabajar. Además así, si quisiéramos hacer algún croquis interior o lo que sea, pues es mucho más sencillo, porque podemos coger el plano y podemos crear un croquis aquí dentro para hacer algún elemento o algún detalle. Entonces esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo, nos vemos en próximos tutoriales de Inventor, FreeCAD y elementos eléctricos. Hasta luego.